Nunca imaginé que las palabras más dolorosas que escucharía vendrían de mi propia hija. A mis 62 años, creía conocer el significado del sufrimiento, pero estaba equivocada. Todo cambió aquel martes cuando el doctor Ramírez me citó en su consultorio. La semana anterior me había realizado mi mamografía anual, como siempre desde los 50. Pero esta vez, su voz sonaba diferente por teléfono. «Señora Neide, necesitamos hablar urgentemente». Con manos temblorosas, llegué a su consulta. El doctor, quien me había atendido durante años, tenía esa mirada que anticipa noticias que cambian vidas. «Es cáncer de mama», pronunció suavemente. «Pero lo detectamos temprano. Las probabilidades de recuperación son muy altas». Mi mundo se detuvo. Solo podía pensar en Carla, mi única hija. Conduje hasta su casa en las afueras, donde vivía con Roberto y mi pequeño nieto Miguel. Lo que sucedió después me marcó para siempre. Al darle la noticia, Carla reaccionó con un terror irracional. «¿Cáncer? No puedes estar cerca de Miguel. Tu enfermedad podría afectarlo». Me expulsó de su casa, frente a los vecinos, tratándome como si fuera una amenaza. Mi propio nieto me miraba confundido mientras su madre lo alejaba de mí. Pero el destino tiene formas misteriosas de trabajar. Esa misma mañana había llegado una carta certificada que cambiaría todo. ¿Quieren saber qué contenía ese sobre? Cuéntenme en los comentarios de qué ciudad nos están viendo. No olviden dar like si esta historia les llegó al corazón y suscribirse para conocer el desenlace. Juntos somos más fuertes frente a las adversidades. Si están pasando por una situación similar, recuerden que no están solos. Hay organizaciones y profesionales dispuestos a ayudar. El amor propio y la esperanza son nuestras mejores armas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un acto de bondad puede cambiar completamente tu vida? Hoy quiero compartirles una historia extraordinaria que me dejó sin palabras. Imagina esto. Una mujer llamada Neide, dedicada cuidadora de 62 años, quien durante 8 años atendió con amor y dedicación a Margaret, una elegante anciana de 89 años. No era solo un trabajo para Neide, se convirtió en una verdadera amistad. Cada mañana, Neide llegaba puntual a las 7. Preparaba el desayuno favorito de Margaret. Compartían lecturas, conversaciones sobre viajes y momentos invaluables. Margaret siempre le decía, «Eres la hija que nunca tuve». Y era cierto. Su conexión iba más allá de cualquier relación laboral. Pero la vida da giros inesperados. El mismo día que Neide recibió la noticia más devastadora de su vida, un diagnóstico que la dejó vulnerable y necesitando apoyo familiar, también recibió un sobre que cambiaría su destino para siempre. «Estimada señora Neide Contreras», comenzaba la carta. Lo que siguió fue algo que nadie podría haber imaginado. Margaret, quien había fallecido recientemente, le había dejado el 90% de su fortuna. $150 millones. ¿Por qué esta historia es tan especial? Porque nos muestra que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de dar y recibir amor genuino. Margaret reconoció en Neide algo que va más allá de cualquier valor material, una conexión humana auténtica. Esta historia nos recuerda que cada pequeño acto de bondad, cada momento de compañía sincera, puede tener un impacto más profundo de lo que imaginamos. Nos enseña que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de dar amor y cuidado a otros. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí, no olvides darle like y suscribirte para más historias que nos hacen creer en la bondad humana. ¿Has vivido alguna experiencia similar de gratitud inesperada? Cuéntamela en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Los primeros días después de firmar los papeles de la herencia fueron los más extraños de mi vida. Me desperté en mi pequeño apartamento siendo oficialmente millonaria, pero sintiéndome más sola que nunca.
El dinero no curaba el dolor de la traición de Carla, pero sí me daba algo que no había tenido en años. Opciones. Lo primero que hice fue buscar el mejor oncólogo privado de la ciudad. El doctor Méndez tenía su consulta en una clínica privada, que parecía más un hotel de lujo que un hospital. Cuando le expliqué mi diagnóstico, me tranquilizó inmediatamente. Señora Contreras, con un cáncer detectado en esta etapa y el tratamiento adecuado, las probabilidades de recuperación completa son excelentes. No hay nada de qué preocuparse. Me inscribí en el programa de tratamiento más avanzado disponible. Mientras esperaba que comenzara la quimioterapia, decidí usar ese tiempo para transformar completamente mi vida. Si Carla había decidido que yo era un peligro y una carga, le iba a demostrar lo equivocada que estaba. Pero no de la manera que ella esperaba. Me hospedé en el Hotel Emperador, el más elegante de la ciudad. Mi habitación en el piso 12 tenía vista al Parque Central y un servicio de habitaciones que respondía a cualquier hora. Por primera vez en mi vida, alguien más hacía mi cama, me traía la comida y se preocupaba por mi comodidad. Durante las mañanas salía a buscar casas. Quería algo grande, elegante, pero no ostentoso. Algo que reflejara dignidad y buen gusto. Encontré la perfecta en Colinas de San Patricio, el barrio más exclusivo de la ciudad. Era una casa de 2 pisos, con jardines cuidados y una reja de hierro forjado. 3 recámaras, biblioteca, sala de estar, comedor formal y una cocina moderna que Margaret habría adorado. La agente inmobiliaria, una mujer joven llamada Patricia, no podía ocultar su sorpresa cuando le dije que la quería comprar de contado. ¿Está segura, señora Contreras? Es una inversión considerable. Completamente segura, le respondí con una sonrisa. Y me gustaría cerrar el trato esta misma semana. Mientras se tramitaba la escrituración, me dediqué a otra transformación importante. Yo misma. Contraté a Isabel, una estilista personal que trabajaba con las esposas de los empresarios más importantes de la ciudad. Fuimos de compras a boutiques, donde nunca había puesto un pie. Señora Neide, me decía Isabel mientras seleccionaba vestidos y trajes elegantes. Tiene que pensar en su nueva vida. Estos colores resaltan su piel, y estos cortes la hacen ver sofisticada pero accesible. Me compré ropa cara pero con clase. Nada llamativo o exagerado, sino piezas que hablaran de buen gusto y estabilidad económica. También fui al salón de belleza más exclusivo de la ciudad. Lucía, la estilista principal, transformó mi cabello canoso en un corte moderno y elegante que me quitaba 10 años de encima. «Está usted radiante», me dijo mientras me mostraba el resultado en el espejo. «Se ve como una mujer que sabe lo que quiere en la vida». Tenía razón. Por primera vez en décadas, me gustaba lo que veía en el espejo. No era una mujer mayor y descartable. Era una mujer madura, elegante, con recursos y, sobre todo, con dignidad. Después compré los carros. Quería 2, uno para uso diario y otro para ocasiones especiales. El vendedor de la agencia Mercedes me mostró un sedán plateado hermoso, cómodo y discreto. «Es perfecto para una dama de su distinción», me aseguró. También me enamoré de un Bentley azul marino, elegante y poderoso, el tipo de carro que hablaba por sí solo. Cuando firmé los papeles de ambos vehículos, el gerente me miró con curiosidad mal disimulada. Claramente se preguntaba de dónde había salido esta mujer mayor con tanto dinero. Pero yo mantuve mi compostura. «Los necesito para la próxima semana», les dije simplemente. Durante todo este proceso, contraté discretamente a un investigador privado, el señor Ruiz, un hombre mayor con experiencia en casos familiares. Le pedí que monitoreara la situación de Carla sin que ella lo supiera. Quería saber cómo estaba Miguel, si había preguntado por mí. «Señora Contreras», me reportó después de la primera semana.
Su hija y su yerno están pasando por dificultades económicas considerables. Él perdió el trabajo hace varios meses y no se lo ha dicho a ella. Están atrasados en el alquiler y tienen deudas acumulándose. Esa información me dolió más de lo que esperaba. Mi nieto Miguel estaba viviendo en una casa con tensión económica y seguramente escuchaba las discusiones de sus padres. Pero Carla había tomado su decisión. Había preferido lidiar con sus problemas sola antes que aceptar que su madre, contaminada, la apoyara. La quimioterapia comenzó esa misma semana. Gracias al tratamiento privado, los efectos secundarios fueron mínimos. Perdí algo de cabello, pero la peluca que me hicieron era tan natural que nadie notaba la diferencia. El doctor Méndez estaba optimista desde el principio. Su actitud positiva está ayudando mucho al tratamiento. Me decía en cada consulta. Se nota que está en un buen momento de su vida. Si él supiera. Estaba en el mejor momento de mi vida en términos de libertad y recursos, pero también en el peor en términos emocionales. La riqueza me había dado poder, pero no me había devuelto a mi hija ni a mi nieto. Una tarde, mientras estaba en mi nueva casa organizando los muebles que había comprado, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, era la voz de Carla. Mi corazón se aceleró. «Mamá», me dijo, y su voz sonaba diferente. Menos segura, más nerviosa. «¿Cómo estás? No hemos sabido nada de ti». Mientras tanto, la vida de Carla se desmoronaba silenciosamente. Lo que el investigador privado me había reportado era solo la punta del iceberg. Roberto había perdido su trabajo en la empresa de construcción donde trabajaba desde hacía 8 años, víctima de recortes de personal. El orgullo masculino le impedía confesarle la verdad a Carla, así que cada mañana fingía irse a trabajar y pasaba el día buscando empleo, o simplemente sentado en el parque, consumido por la vergüenza. Carla trabajaba doble turno en la cafetería del hospital público y por las tardes limpiaba oficinas en un edificio del centro. Llegaba a casa exhausta, con las manos agrietadas por los químicos de limpieza y los pies hinchados por estar de pie tantas horas. Miguel pasaba las tardes con la vecina de al lado, una señora mayor que le daba galletas y lo dejaba ver televisión hasta que sus padres regresaran. El dinero que Roberto había ahorrado durante años se agotó en 3 meses. Primero dejaron de pagar la tarjeta de crédito, después el carro. Luego atrasaron el alquiler. El propietario, un hombre serio llamado Don Carlos, había sido paciente al principio, pero su paciencia tenía límites. «Miren, Roberto, Carla», les dijo una tarde cuando llegó a cobrar personalmente. «Los aprecio, son buenas personas, pero necesito ese dinero. Tengo mis propias cuentas que pagar». Carla lo miró con ojos suplicantes. «Don Carlos, le aseguro que la próxima semana tendremos el dinero. Roberto está esperando un bono en el trabajo». Roberto evitó la mirada de ambos, el peso de la mentira aplastándolo por dentro. Don Carlos suspiró y les dio una semana más de plazo. Esa noche, después de acostar a Miguel, finalmente explotó la tensión que habían estado acumulando durante meses. «No puedo más, Roberto», le gritó Carla en la cocina, tratando de mantener la voz baja para no despertar al niño. «Trabajo como esclava y el dinero no alcanza para nada. ¿Qué está pasando contigo? Pareces ausente todo el tiempo». Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que había desarrollado en los últimos meses. «Estoy haciendo lo que puedo, Carla. La economía está difícil para todos. Pero tú tienes trabajo estable», insistió ella. «¿Por qué no hemos visto ni un peso de ese supuesto bono que siempre estás esperando?» Él no podía más. La mentira le estaba carcomiendo el alma. «Porque no hay trabajo, Carla. Me despidieron hace 4 meses. No hay bono, no hay sueldo, no hay nada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carla se quedó paralizada,
procesando las palabras de su esposo. 4 meses. 4 meses de mentiras mientras ella se mataba trabajando, pensando que él también aportaba dinero a la casa. ¿Me estás diciendo que durante 4 meses me has mentido? ¿Que he estado trabajando doble turno mientras tú finges ir a un trabajo que no existe? Carla, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, le gritó, esta vez sin preocuparse por Miguel. ¿Sabes lo que significa esto? Vamos a terminar en la calle, con un niño pequeño. Roberto intentó abrazarla, pero ella lo rechazó violentamente. No me toques. No puedo creer que me hayas mentido tanto tiempo. Se refugió en el baño, donde lloró en silencio durante 1 hora. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero había tomado una decisión. Tenemos que conseguir dinero de donde sea. No podemos perder esta casa. ¿Qué propones?, preguntó Roberto derrotado. Carla se quedó callada un momento, claramente luchando consigo misma. Finalmente pronunció las palabras que sabía que tendría que decir tarde o temprano. Mi madre. Roberto la miró sorprendido. Pensé que habías dicho que no querías saber nada de ella por lo del cáncer. Y no quiero, respondió Carla con frialdad. Pero necesitamos dinero. Ella siempre ha sido modesta, pero debe tener algo ahorrado. Su pensión, algún dinero guardado. Es mi madre, no puede negarse a ayudarnos. La lógica de Carla era brutalmente simple. Había expulsado a su madre enferma de su casa, pero ahora que necesitaba dinero, estaba dispuesta a tragarse el orgullo temporalmente. No por amor, no por arrepentimiento, sino por necesidad económica pura. Durante los siguientes días, Carla ensayó mentalmente cómo abordaría a su madre. Tendría que fingir preocupación por su salud, preguntarle por el tratamiento, hacerse la hija cariñosa que se había alejado por miedo y confusión. Después, gradualmente, le contaría sobre los problemas económicos que estaban enfrentando, especialmente por el bien de Miguel. Miguel, mientras tanto, preguntaba cada vez más seguido por su abuela. «Mami, ¿por qué no viene más la abuela Neide? ¿Está enojada conmigo?» Carla había inventado una historia cruel pero conveniente. La abuela se fue lejos, Miguel. A veces las abuelas mayores se van cuando ya no pueden cuidar bien a sus nietos. ¿Pero va a regresar? No lo sé, mi amor. Los adultos a veces toman decisiones que los niños no entienden. Roberto observaba estas conversaciones con creciente incomodidad. Él había estado presente el día que echaron a Neide de la casa, y aunque no había intervenido por cobardía, sabía que había estado mal. Ahora, ver a Carla preparándose para pedirle dinero a la misma mujer que había humillado, le parecía el colmo del cinismo. «Carla», le dijo una noche, ¿no te parece que esto está mal? Primero la echamos porque supuestamente era peligrosa, y ahora la vamos a buscar porque necesitamos dinero. ¿Tienes una mejor idea?, le respondió ella con acidez. ¿Prefieres que nos quedemos en la calle con Miguel? Porque esa es la única alternativa. Roberto se quedó callado. No tenía otra propuesta, y ambos lo sabían. La desesperación había llegado al punto donde los principios se volvían lujos que no podían permitirse. Finalmente, Carla reunió el valor para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Una tarde, mientras Miguel estaba en casa de la vecina, marcó el número de teléfono de su madre. Su orgullo le dolía, pero el miedo a la indigencia dolía más. Pero Carla subestimó gravemente la profundidad de su propio orgullo. Después de marcar mi número y escuchar mi voz al otro lado de la línea, algo en su interior se rebeló violentamente contra la idea de humillarse. «Estoy bien, mamá», me mintió cuando le pregunté por su salud. «Roberto está trabajando mucho y Miguel está creciendo muy rápido. Todo está perfectamente». La escuché respirar profundo del otro lado, como si estuviera reuniendo valor para algo.
Pero después de unos segundos de silencio, simplemente agregó: «Solo quería saber cómo estabas con el tratamiento». «El tratamiento va muy bien», le respondí con cautela. «Los doctores están optimistas». «Me alegra escuchar eso», dijo, pero su voz sonaba hueca, como si estuviera leyendo de un guión. «Bueno, tengo que colgar. Miguel me está llamando». Colgó antes de que pudiera responder, y yo me quedé allí parada en mi nueva cocina, sosteniendo el teléfono y sintiendo una mezcla extraña de alivio y decepción. Por un lado, había esperado secretamente que me pidiera perdón, que admitiera su error. Por otro lado, sabía que no estaba lista para perdonar tan fácilmente. Esa noche, Carla le mintió a Roberto sobre la conversación. «Hablé con mi madre. Dice que el tratamiento está yendo bien, pero no mencionó nada sobre dinero. Creo que está más ajustada de lo que pensábamos». Roberto la miró con suspicacia. «¿Le dijiste sobre nuestra situación?» «No directamente», admitió Carla. «Pero dejé entrever que las cosas estaban un poco difíciles. Si ella tuviera dinero para ayudar, lo habría ofrecido automáticamente. Así es ella». Era una mentira conveniente que le permitía a Carla evitar la humillación de pedir ayuda directamente, mientras convencía a Roberto de que había hecho el intento. Pero la verdad era que su orgullo había ganado la batalla contra su desesperación, al menos por ahora. Los días siguientes fueron un descenso acelerado hacia el abismo financiero. Roberto consiguió algunos trabajos de mediodía, cargando cajas en un almacén o ayudando en mudanzas. Pero el dinero que ganaba apenas alcanzaba para comida. El alquiler seguía impago, y las cuentas de luz y agua comenzaron a acumular avisos de corte. Miguel, con la intuición que tienen los niños, empezó a percibir la tensión en casa. Dejó de pedir juguetes nuevos y comenzó a comer menos en las comidas, como si instintivamente supiera que la comida era escasa. Una noche, Carla lo encontró guardando la mitad de su sándwich en una servilleta. «¿Qué haces, mi amor?» «Lo guardo para mañana», respondió Miguel con naturalidad. «Por si no hay comida». Esa respuesta le partió el corazón a Carla más que cualquier reproche que Roberto pudiera hacerle. Su hijo de 5 años estaba racionando comida porque había aprendido que los recursos de su familia eran limitados. Esa misma noche, don Carlos apareció en su puerta con un papel en la mano y una expresión seria. «Lo siento mucho, Carla, Roberto. Pero ya no puedo esperar más. Este es el aviso oficial de desalojo. Tienen 2 semanas para ponerse al corriente con los pagos o para encontrar otro lugar donde vivir». Después de que se fue, Carla y Roberto se quedaron sentados en su sala, mirando el papel como si fuera una sentencia de muerte. Las palabras «aviso de desalojo» estaban impresas en letras rojas que parecían gritar su fracaso. «Tenemos que hacer algo», susurró Roberto. «No podemos terminar en la calle con Miguel». Carla se llevó las manos a la cara. «¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que estemos perdiendo nuestra casa?» «Porque me quedé sin trabajo y fui demasiado cobarde para decírtelo», admitió Roberto con voz quebrada. «Y porque tu orgullo es más importante que el bienestar de nuestro hijo». Esas últimas palabras golpearon a Carla como una bofetada. «¿Mi orgullo? ¿De qué hablas?» «Tu madre, Carla. Sabes perfectamente que si le explicaras la situación real, ella nos ayudaría. Pero prefieres que nos quedemos sin casa antes que admitir que te equivocaste cuando la echaste». Carla se puso de pie violentamente. «Mi madre tiene cáncer. Es una enferma que puede contagiar a nuestro hijo». «El cáncer no es contagioso», le gritó Roberto, finalmente diciendo lo que había estado pensando durante meses. «Lo sabes perfectamente. Actuaste por pánico y por ignorancia, y ahora tu orgullo nos va a dejar en la calle». Era la primera vez que Roberto le hablaba así,
y Carla se quedó sin palabras por unos segundos. Pero después su orgullo herido se transformó en rabia. ¿Ahora resulta que todo es mi culpa? ¿El hecho de que perdiste el trabajo también es mi culpa? ¿El hecho de que me mentiste durante meses también es mi culpa? ¡No!, le gritó Roberto. Pero el hecho de que tengamos una solución a nuestros problemas y te niegues a tomarla por puro orgullo, eso sí es tu culpa. Miguel apareció en la puerta de su recámara, con los ojos llorosos. ¿Por qué están gritando? ¿Me van a mandar lejos como a la abuela? Ambos padres se quedaron helados. En su desesperación, habían olvidado que su hijo podía escucharlos. Carla se arrodilló junto a él y lo abrazó. No, mi amor. Nadie te va a mandar lejos. Los papás a veces discuten, pero tú estás seguro con nosotros. Pero Miguel no se veía convencido. ¿La abuela se fue porque hicieron algo malo? Carla no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que había expulsado a su propia madre por una enfermedad que no era contagiosa? ¿Cómo admitir que su miedo irracional había destruido la relación familiar más importante de su vida? Esa noche, después de acostar a Miguel, Carla se sentó sola en su cocina con el aviso de desalojo en las manos. Por primera vez desde que había echado a su madre, permitió que la realidad la golpeara completamente. Habían perdido todo por su orgullo y su ignorancia. Y lo peor de todo era que sabía, en el fondo de su corazón, que yo la ayudaría si se lo pidiera. Pero admitir eso significaba admitir que había estado profundamente equivocada. Y hasta ese momento, su orgullo seguía siendo más fuerte que su desesperación. La desesperación finalmente venció al orgullo de Carla, una semana después, cuando llegó a casa y encontró a Miguel sentado en el piso de la sala, llorando silenciosamente. La luz se había cortado esa mañana, y el niño había estado todo el día en la penumbra, sin poder ver televisión ni jugar con sus juguetes electrónicos. ¿Qué pasa, mi amor?, le preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Tengo miedo, susurró Miguel. La casa está muy oscura y fría. ¿Cuándo va a volver la luz? Carla no pudo darle una respuesta honesta. No tenían dinero para pagar la cuenta de electricidad, y mucho menos para el depósito que les pedían para reconectar el servicio. Esa noche, cenaron a la luz de velas, y Miguel preguntó si estaban jugando a acampar. Sí, mi amor, le mintió Carla. Es un juego especial. Pero cuando Roberto llegó a casa después de otro día infructuoso buscando trabajo, la encontró llorando en la cocina oscura. No puedo más, le susurró entre lágrimas. Mi hijo está viviendo como un indigente por mi culpa, por mi maldito orgullo. Roberto se sentó junto a ella y la abrazó. Todavía estamos a tiempo, Carla. Tu madre es una buena mujer. Si le explicas la situación, ¿y si ya es demasiado tarde?, lo interrumpió. ¿Y si después de lo que le hice, ya no quiere saber nada de nosotros? Era un miedo real. Habían pasado más de 2 meses desde que había expulsado a su madre enferma de la casa. 2 meses durante los cuales no había preguntado por su salud, no había llamado para disculparse, no había mostrado ni la más mínima preocupación por su bienestar. Al día siguiente, Carla tomó la decisión que había estado evitando durante semanas. Con las manos temblando, marcó mi número de teléfono. Pero cuando contesté, se dio cuenta de algo que la llenó de pánico. El teléfono estaba desconectado. El número que usted ha marcado no se encuentra en servicio, le informó la grabación automática. Intentó varias veces, pensando que había marcado mal, pero el resultado era el mismo. Mi teléfono ya no funcionaba. Una nueva ola de terror la invadió. ¿Estaba tan enferma que había tenido que ir a un hospital? ¿Habría muerto y ella no se había enterado? Esa tarde, después de dejar a Miguel con la vecina, Carla manejó hasta mi antiguo apartamento.
Tocó la puerta con desesperación, pero nadie respondió. Finalmente apareció don Ramiro, el propietario del edificio, un hombre mayor que siempre había sido amable conmigo. ¿Busca a doña Neide?, le preguntó cuando la vio tocando insistentemente. Sí, soy su hija, respondió Carla, tratando de controlar la ansiedad en su voz. ¿Sabe dónde está? Su teléfono no funciona. Don Ramiro la miró con una expresión extraña. Se mudó hace como 1 mes y medio. Pagó todo lo que debía y se fue. No dejó dirección nueva. Carla sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Se mudó? Dijo por qué. ¿Estaba enferma? ¿Necesitaba cuidados médicos especiales? Al contrario, respondió don Ramiro, rascándose la cabeza. Se veía muy bien, mejor que cuando vivía aquí. Incluso estaba más elegante, como si le hubieran ido bien las cosas. Esa información confundió completamente a Carla. Si yo estaba peor por el cáncer, ¿por qué me veía mejor? ¿Y cómo había conseguido dinero para mudarme a un lugar mejor? Durante los siguientes días, Carla se convirtió en detective de su propia madre. Llamó al hospital público donde pensaba que me estaba tratando, pero no tenían registro de ninguna Neide Contreras en oncología. Probó con otros hospitales, clínicas comunitarias, centros de salud. Nada. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Pero lo más extraño era que nadie parecía estar preocupado por mi ausencia. Los pocos conocidos que preguntaron por mí recibieron la misma respuesta. Me había mudado. Estaba bien. Había decidido empezar una nueva vida. Roberto observaba la búsqueda desesperada de Carla con una mezcla de compasión y frustración. Tal vez se mudó lejos para estar cerca de mejores doctores, sugirió una noche. O tal vez simplemente decidió alejarse después de lo que pasó. Pero es mi madre, insistió Carla, como si esas palabras tuvieran algún poder mágico para deshacer meses de maltrato. No puedes simplemente desaparecer. Tú la desapareciste de tu vida primero, le recordó Roberto con suavidad. La echaste de la casa cuando más te necesitaba. Tal vez ella decidió hacer lo mismo contigo. Esa posibilidad aterrorizaba a Carla más que cualquier otra. La idea de que yo hubiera tomado la decisión consciente de alejarme de ella para siempre, de que hubiera escrito off a mi única hija como una pérdida total, la llenaba de una desesperación que nunca había experimentado. Una tarde, mientras buscaba pistas en el mercado donde yo solía comprar, se encontró con doña Carmen, una señora que había sido mi vecina durante años. ¡Carla!, la saludó doña Carmen con una sonrisa. ¡Qué coincidencia encontrarte aquí! ¿Cómo está tu mamá? La veo muy cambiada últimamente. El corazón de Carla se aceleró. ¿La has visto? ¿Cuándo? ¿Dónde? La semana pasada, aquí en el mercado. Venía saliendo de la carnicería fina, esa que está junto a la florería Cara. Se veía muy elegante, con ropa nueva y... bueno, se veía próspera. «Próspera», repitió Carla confundida. «Sí, ya sabes. Como cuando a la gente le van bien las cosas en la vida». Iba acompañada de un chofer que le cargaba las bolsas. Carla sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Un chofer? ¿Carnicería fina? ¿Ropa elegante? Nada de eso tenía sentido para una mujer que había vivido modestamente toda su vida y que además estaba luchando contra el cáncer. ¿Estás segura de que era mi madre?, preguntó, aferrándose a la esperanza de que hubiera sido un error de identidad. Completamente segura, respondió doña Carmen. Hasta la saludé, pero creo que no me vio. Iba subiendo a un carro muy lujoso, uno de esos que solo se ven en las películas. Esa noche, Carla no pudo dormir. Las piezas de un rompecabezas incomprensible flotaban en su mente. Una madre enferma de cáncer que se veía mejor que nunca. Una mujer modesta que de repente tenía chofer y carro lujoso. Una persona que había desaparecido sin dejar rastro
pero que seguía viviendo en la misma ciudad, aparentemente próspera. Algo había cambiado radicalmente en mi vida, y Carla estaba empezando a sospechar que ese cambio había ocurrido precisamente después del día que me expulsó de su casa. La obsesión de Carla por encontrarme se intensificó durante las siguientes semanas. Cada día, después de dejar a Miguel en la escuela, recorría los lugares donde pensaba que podría verme. Pasaba horas estacionada afuera de hospitales privados, pensando que tal vez me había cambiado a un tratamiento más caro. Visitaba las boutiques elegantes del centro, esperando encontrarme comprando la ropa cara que doña Carmen había mencionado. Roberto la veía llegar cada tarde más frustrada y desesperada. «Carla, esto se está volviendo una obsesión. Tenemos problemas más urgentes que resolver». Era verdad. El plazo del desalojo se acercaba peligrosamente, y aún no habían conseguido el dinero del alquiler. Pero Carla ya no podía pensar en otra cosa que no fuera encontrarme y pedirme perdón, no por amor genuino, sino porque ahora sospechaba que yo tenía recursos que podrían salvarlos. Finalmente, la suerte cambió una tarde de jueves. Carla había ido al centro a buscar trabajo y decidió tomar un café en una cafetería elegante donde nunca había entrado antes. Era el tipo de lugar caro que siempre había considerado pretencioso, con meseras vestidas de uniforme y menús con precios que le parecían ridículos. Mientras esperaba su orden en la barra, escuchó una voz familiar que le heló la sangre. Era yo, sentada en una mesa cerca de la ventana, hablando por teléfono con alguien sobre una cita médica. «Sí, doctor Méndez. El próximo martes está perfecto. ¿A las 10 de la mañana? Excelente. Dígale a su secretaria que confirmaré por la mañana». Carla se volteó lentamente y me vio. Al principio pensó que era otra persona. Yo llevaba un traje de color azul marino que se veía caro. Mi cabello estaba perfectamente peinado, y tenía un aire de confianza que nunca me había visto antes. Sobre la mesa había un bolso de cuero fino y las llaves de un carro que brillaban con el logo de una marca de lujo. Me quedé paralizada cuando nuestros ojos se encontraron. Durante unos segundos ninguna de las dos se movió, como si estuviéramos en una película congelada. Después, lentamente, me levanté de la mesa y caminé hacia donde estaba ella. «Carla», le dije con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. «Mamá», susurró ella, y pude ver que sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Te he estado buscando por todas partes. ¿Dónde has estado? ¿Cómo estás? ¿El tratamiento va bien?» La ironía de la situación no se me escapó. La misma mujer que me había echado de su casa por estar contaminada, ahora se preocupaba por mi salud. Pero decidí mantener la compostura. «Estoy muy bien. Gracias. El tratamiento ha sido un éxito completo. Los doctores dicen que tengo excelente pronóstico». Carla me miró de arriba abajo, claramente confundida por mi apariencia. «Te ves diferente». «Muy bien, digo. Muy elegante. ¿Me he estado cuidando mejor?», respondí simplemente. «¿Y tú cómo estás? ¿Cómo están Roberto y Miguel?». Vi cómo luchaba internamente, queriendo contarme sobre sus problemas, pero sin saber cómo empezar. Estamos bien. Miguel pregunta por ti a menudo». «¿En serio?», pregunté, y no pude evitar que un tono de sarcasmo se filtrara en mi voz. Pensé que había quedado claro que mi presencia era peligrosa para él. Carla se puso roja. «Mamá, sobre eso. Yo estaba confundida, asustada. No sabía cómo reaccionar ante el diagnóstico». «Entiendo», dije con calma. «¿Te gustaría que nos sentemos? Podemos hablar unos minutos». La llevé a mi mesa, y ella se sentó frente a mí como una escolar nerviosa. Sus ojos no dejaban de moverse entre mi ropa, mi bolso, las llaves del carro. Podía ver las preguntas formándose en su mente. «Mamá».
empezó cautelosamente. No sabía que te habías mudado. Don Ramiro me dijo que te fuiste del apartamento. Sí, decidí cambiar de ambiente. Necesitaba un lugar más tranquilo para mi recuperación. ¿Y estás viviendo cerca de aquí? Relativamente cerca, respondí sin dar detalles específicos. ¿Por qué me estabas buscando, Carla? La pregunta directa la desarmó completamente. Vi cómo se debatía entre la verdad y alguna mentira conveniente. Finalmente, optó por una versión editada de la realidad. Porque eres mi madre, y he estado preocupada por ti. Y porque quería disculparme por cómo reaccioné ese día. Estuvo mal de mi parte. ¿Ah, sí? Pregunté manteniendo mi voz neutral. ¿Qué específicamente estuvo mal? Carla se removió incómoda en su silla. Bueno, el echarte así de la casa. Debería haber sido más comprensiva, más paciente contigo. Ya veo, dije. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión sobre el peligro de contagio? Ahí la tenía acorralada. Si admitía que el cáncer nunca había sido contagioso, tendría que reconocer que su reacción había sido completamente irracional. Si insistía en que había sido un riesgo real, no podía explicar por qué ahora quería acercarse a mí. He estado leyendo más sobre el tema, dijo finalmente. Y hablé con algunos doctores. Me dijeron que no hay riesgo de contagio. ¡Qué interesante!, respondí. Los mismos doctores que podías haber consultado antes de echarme de tu casa. El silencio se extendió entre nosotras. Carla miraba sus manos, claramente avergonzada, pero yo podía ver que había algo más. Había una desesperación en sus ojos que no tenía que ver solo con el arrepentimiento. «Mamá», dijo finalmente levantando la vista. ¿Podríamos volver a tener una relación normal? ¿Crees que podrías perdonarme? Esa es una pregunta muy grande, Carla, respondí honestamente. ¿Por qué es importante para ti en este momento? Vi cómo dudaba otra vez, y pude adivinar la lucha interna que estaba viviendo. Finalmente, decidió arriesgarse con una verdad parcial. Porque te extraño. Y porque Miguel te extraña mucho. Y porque... Se detuvo. Respiró profundo. Porque hemos estado pasando por algunas dificultades y me di cuenta de lo importante que es la familia. Ahí estaba. El verdadero motivo de su búsqueda desesperada. No era amor filial. No era preocupación genuina por mi salud. Era necesidad. Necesitaba algo de mí. Probablemente dinero. Y recién ahora se había dado cuenta de que había destruido la única relación que podría haberla ayudado. Me levanté de la silla y recogí mi bolso. Carla, necesito tiempo para pensar sobre todo esto. Ha pasado mucho desde aquel día. ¡Espera!, me dijo poniéndose de pie también. ¿Podemos seguir hablando? ¿Cuándo puedo verte otra vez? Te voy a llamar, le dije, aunque sabía que no lo haría. Cuídate mucho. Salí de la cafetería y caminé hacia mi carro, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Cuando llegué al Bentley y saqué las llaves, escuché su grito ahogado de sorpresa desde la ventana de la cafetería. Esa noche supe que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva sobre qué tipo de relación, si es que alguna, quería tener con la hija que me había abandonado en mi momento más vulnerable. Carla se quedó pegada a la ventana de la cafetería, viendo cómo yo subía al Bentley con movimientos seguros y elegantes. Sus ojos siguieron el carro hasta que desapareció entre el tráfico, y después se dejó caer pesadamente en la silla, con la mente completamente en blanco. Un Bentley. Su madre tenía un Bentley. La mujer que había vivido toda su vida en un apartamento modesto, que compraba su ropa en tiendas de descuento, que contaba cada peso antes de hacer las compras del mercado, acababa de subirse a un carro que costaba más de lo que Carla podría ganar en 10 años. Salió de la cafetería como sonámbula y caminó sin rumbo por las calles del centro durante más de 1 hora,
tratando de procesar lo que había visto. Todo cobraba sentido ahora. Mi desaparición repentina, la ropa elegante, el aire de confianza, la manera en que había hablado con los doctores por teléfono, como si fuera una persona acostumbrada a servicios de lujo. Pero, ¿de dónde había salido el dinero? Esa pregunta la torturó durante todo el camino de regreso a casa. Cuando llegó, encontró a Roberto sentado en la cocina oscura, con una vela encendida y un montón de facturas impagas sobre la mesa. «¿Cómo te fue buscando trabajo?», le preguntó sin levantar la vista. «Roberto», dijo Carla con voz extraña, «encontré a mi madre». Él levantó la cabeza inmediatamente. «¿En serio? ¿Cómo está? ¿Hablaste con ella sobre nuestra situación?». Carla se sentó frente a él y le contó todo. El encuentro en la cafetería, mi apariencia completamente transformada, el carro de lujo, la manera en que había evitado dar detalles sobre mi nueva vida. «No entiendo», dijo Roberto cuando terminó el relato. «Tu madre siempre fue una mujer modesta. ¿De dónde puede haber sacado dinero para un Bentley?». «Esa es la pregunta que me está volviendo loca», admitió Carla. «Y lo peor es que cuando le dije que habíamos estado pasando por dificultades, no ofreció ayudarnos. Simplemente dijo que necesitaba tiempo para pensar». Roberto se quedó callado por un momento, procesando la información. «Carla, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Si tu madre realmente tiene dinero, mucho dinero, y no nos está ayudando a pesar de saber que estamos en problemas, significa que está resentida conmigo», terminó Carla la frase. «Significa que me odia por lo que le hice». Los siguientes días fueron una agonía para Carla. No podía pensar en otra cosa que no fuera la imagen de su madre subiendo a ese carro lujoso. Roberto había conseguido un trabajo temporal ayudando en una mudanza, pero el dinero que ganó apenas alcanzó para comprar comida básica. El aviso de desalojo seguía colgando de la puerta como una amenaza constante. Miguel, mientras tanto, había comenzado a hacer preguntas más directas. «Mami, ¿por qué ya no tenemos luz en las noches? ¿Por qué ya no compramos leche todos los días?». Carla no sabía qué responderle. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que su familia estaba al borde de la indigencia mientras su abuela, aparentemente, se había vuelto rica? Una semana después del encuentro en la cafetería, la desesperación llevó a Carla a tomar una decisión que cambiaría todo. Contrató a un detective privado barato, un hombre llamado Jiménez que trabajaba desde una oficina diminuta en un barrio comercial. «Necesito que encuentre información sobre mi madre», le explicó, dándole mi nombre completo y la descripción del Bentley. «Necesito saber dónde vive ahora y de dónde está sacando el dinero». Jiménez era un hombre mayor, con aspecto descuidado, pero ojos astutos. «¿Sospecha de alguna actividad ilegal?». «No, no creo. Mi madre siempre fue muy honesta, pero algo cambió drásticamente en su vida en los últimos meses, y necesito saber qué fue». «Va a costarle 500 pesos por semana», le advirtió Jiménez. «¿Estás segura de que puede pagarlo?». Carla no tenía 500 pesos ni para una semana, pero estaba tan desesperada que le mintió. «Sí, no hay problema». Jiménez resultó ser más eficiente de lo que aparentaba. 3 días después la llamó con información que la dejó sin aliento. «Su madre vive en Colinas de San Patricio», le dijo por teléfono. «Casa propia, valor aproximado de 2 millones de pesos. También tiene otro carro, un Mercedes plateado. Y según mis fuentes en el registro civil, hace 2 meses se convirtió en heredera de un patrimonio considerable de una tal Margaret Thornfield». Carla tuvo que sentarse. Colinas de San Patricio era el barrio más exclusivo de la ciudad. Margaret Thornfield. Ese nombre le sonaba vagamente familiar. «¿Cuánto patrimonio?», preguntó con voz temblorosa. «Mis fuentes no tienen la cifra exacta,
pero estamos hablando de decenas de millones de pesos. Su madre es, oficialmente, una mujer muy rica. Después de colgar, Carla se quedó sentada en su cocina oscura, sintiéndose como si hubiera recibido un golpe físico. Decenas de millones. Su madre tenía decenas de millones de pesos mientras ella estaba a punto de perder su casa. Esa tarde manejó hasta Colinas de San Patricio, un barrio que había visto solo desde afuera. Las casas eran enormes, con jardines perfectamente cuidados y rejas elegantes. Cuando encontró mi dirección, se quedó estacionada al otro lado de la calle durante más de 1 hora, simplemente mirando. La casa era hermosa, de 2 pisos, con un jardín lleno de flores y una entrada circular donde estaban estacionados el Bentley y el Mercedes. Era el tipo de casa donde había soñado vivir algún día, el tipo de lugar donde Miguel podría crecer sin preocuparse por la luz cortada o las cuentas impagas. Mientras observaba, me vio salir de la casa. Llevaba un vestido elegante y caminaba con seguridad hacia el Mercedes. Me veía saludable, próspera, feliz, como una mujer que había encontrado la paz después de años de lucha. En ese momento, Carla entendió completamente la magnitud de lo que había perdido. No solo había echado a su madre enferma de la casa, había echado a una mujer que se había convertido en millonaria el mismo día que la había humillado. Una mujer que ahora tenía el poder de resolver todos sus problemas con una simple transferencia bancaria, pero que había elegido no hacerlo. Cuando nuestros ojos se encontraron a través de la calle, ambas supimos que había llegado el momento de la confrontación final. Me quedé paralizada al ver a Carla estacionada frente a mi casa. Por un momento pensé en subir al Mercedes y alejarme, evitar la confrontación que sabía que era inevitable. Pero después de meses de silencio, sabía que este momento tenía que llegar. Caminé lentamente hacia la calle, crucé hasta donde estaba su carro y toqué la ventanilla. Ella la bajó con manos temblorosas, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Hola, mamá», susurró. «Carla», respondí con calma. «¿Cuánto tiempo llevas aquí sentada?» «Como 1 hora», admitió evitando mi mirada. Yo necesitaba verte, necesitaba entender. ¿Entender qué exactamente? Ella señaló hacia mi casa con un gesto desesperado. Todo esto. ¿De dónde salió, mamá? ¿Cómo es posible que tengas todo esto y no me hayas dicho nada? Pude haber sido cruel en ese momento. Pude haberle recordado que ella había tomado la decisión de cortarme de su vida cuando más la necesitaba. Pero en lugar de eso, decidí ser directa. ¿Te gustaría entrar? Podemos hablar con más privacidad. Carla asintió y estacionó su carro viejo junto a mis vehículos de lujo. El contraste era tan evidente que resultaba casi cómico. La llevé a través del jardín, abrí la puerta principal y la invité a pasar. Vi cómo sus ojos recorrían todo. Los muebles elegantes, las obras de arte en las paredes, los pisos de mármol, la lámpara de cristal del recibidor. Se movía como alguien que había entrado a un museo, tocando las cosas con reverencia y asombro. «Mamá, esto es increíble», murmuró. «¿Cómo?» «Siéntate», le dije señalando hacia la sala. «Te voy a contar toda la historia». Durante la siguiente hora le expliqué todo. Le hablé de Margaret, de los 8 años que pasé cuidándola, de la relación especial que habíamos desarrollado. Le conté sobre la herencia, sobre el testamento, sobre cómo me había convertido en millonaria literalmente el mismo día que ella me expulsó de su casa. Carla me escuchó en silencio absoluto, su rostro pasando por una gama completa de emociones. Sorpresa, comprensión, horror y, finalmente, devastación total. «¿Me estás diciendo?», preguntó con voz quebrada, «que el día que te eché de mi casa por estar enferma, tú acabas de recibir una herencia de millones de pesos». 150 millones, para ser exacta, respondí sin emoción. Carla se llevó las manos a la cara
y comenzó a llorar. No eran lágrimas de autocompasión, sino de comprensión plena de la magnitud de su error. Dios mío, mamá. ¿Qué hice? ¿Qué le hice a mi propia familia? Me echaste de tu casa porque pensaste que mi enfermedad era contagiosa. Le recordé con suavidad. Me dijiste que mi presencia era un peligro para Miguel. Me trataste como si fuera basura. Pero yo no sabía... empezó a decir, pero se detuvo. Ambas sabíamos que la herencia no era el punto. Incluso si yo hubiera seguido siendo pobre, su reacción había sido cruel e injustificable. ¿Por qué no me lo dijiste cuando nos encontramos en la cafetería?, preguntó después de un momento. ¿Para qué? Para que regresaras corriendo. No por amor, sino por dinero. Las palabras cayeron entre nosotras como piedras. Carla sabía que tenía razón. Su búsqueda desesperada no había sido motivada por preocupación maternal, sino por necesidad económica. «Mamá», dijo finalmente. «Roberto perdió el trabajo hace meses. Estamos a punto de perder la casa. Miguel está viviendo sin luz, comiendo lo mínimo. Necesito tu ayuda. Ahora necesitas mi ayuda», repetí lentamente. La misma mujer que me dijo que era un peligro para su hijo, ahora quiere que la ayude a cuidar a ese mismo niño. «Sé que estuvo mal», admitió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sé que te traté horriblemente, pero soy tu hija, mamá, y Miguel es tu nieto. ¿No significa eso nada para ti?» Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Durante meses había imaginado este momento. Había ensayado mentalmente lo que le diría. Pero ahora que estaba aquí, sentía más tristeza que satisfacción. «Carla», dije sin voltearme. «Durante 62 años, creí que entendía lo que significaba la familia. Pensé que familia significaba apoyo incondicional, amor sin condiciones, estar ahí cuando más se necesita». Me volteé para mirarla. «Tú me enseñaste que estaba equivocada. Me enseñaste que familia también puede significar abandono, rechazo, humillación. Me diste una lección muy dolorosa, pero muy clara sobre quién soy realmente para ti». «Eso no es verdad», protestó. «Te amo, mamá. Siempre te he amado». «Me amas cuando me necesitas», la corregí. «Cuando no representaba ningún inconveniente para ti. Pero el día que realmente necesité tu amor, tu comprensión, tu apoyo, me echaste a la calle como si fuera una extraña peligrosa». Carla se puso de pie, desesperada. «¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Dime qué necesitas que haga y lo haré, lo que sea». «No hay nada que hacer, Carla. Hay decisiones que no se pueden deshacer. Hay palabras que no se pueden retirar. Hay daños que no se pueden reparar». «Pero el dinero», comenzó a decir, y se detuvo, dándose cuenta de lo que había estado a punto de decir. «Exactamente», dije con calma. «Al final, siempre regresamos al dinero. No me buscaste porque te diste cuenta de que me amabas. Me buscaste porque descubriste que tengo recursos que necesitas». El silencio que siguió fue el más doloroso de mi vida. Carla sabía que había sido descubierta, que sus motivaciones habían quedado al descubierto. Y yo sabía que había perdido a mi hija para siempre, no por su pobreza, sino por su carácter. «Miguel no tiene la culpa de nada», susurró finalmente. «Es un niño inocente». Por primera vez en toda la conversación, mi compostura se tambaleó. «No», admití. «Miguel no tiene la culpa. Y por eso voy a asegurarme de que no sufra las consecuencias de las decisiones de sus padres». Saqué un sobre de mi bolso y se lo extendí a Carla. «Ábrelo», le dije. Con manos temblorosas, abrió el sobre y encontró documentos bancarios. Eran recibos de pagos.
el alquiler de su casa por los próximos 6 meses, las cuentas de luz y agua, la colegiatura de Miguel hasta fin de año. «¿Qué es esto?», preguntó con voz ahogada. «Ya pagué todo», le expliqué con calma. «No porque te lo merezcas, sino porque Miguel no tiene por qué pagar por los errores de su madre. Tu hijo no va a quedarse sin casa ni sin escuela». Carla me miró con una mezcla de alivio y confusión total. «Pero, ¿cómo sabías que estábamos en problemas?» «Contraté un investigador privado el mismo día que me echaste de tu casa», admití. «He sabido de su situación financiera desde el principio. La realidad la golpeó como una bofetada». «¿Me has estado vigilando durante meses?» «Vigilando no, cuidando, asegurándome de que mi nieto estuviera a salvo mientras su madre aprendía las consecuencias de sus decisiones». Carla se desplomó en el sofá, los documentos cayendo de sus manos. «No entiendo nada. Si sabías que estábamos en problemas, si tenías el dinero para ayudarnos, ¿por qué esperaste tanto tiempo? ¿Porque necesitaba saber si algún día vendrías a buscarme por amor o solo por necesidad?», respondí sentándome frente a ella. Necesitaba ver si había algo de la hija que crié todavía viva en ti. «¿Y qué encontraste?». La miré directamente a los ojos. «Encontré a una mujer que me buscó solo cuando descubrió que tenía dinero, que contrató un detective para investigar mi patrimonio antes de intentar una reconciliación genuina, que incluso en este momento, sentada en mi sala, está calculando cuánto más podrías conseguir de mí». Carla abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Sabía que tenía razón. «Pero también encontré algo más», continué. «Encontré a una madre que, a pesar de todos sus errores, realmente ama a su hijo. Y eso es lo único que me importa ahora». Me levanté y caminé hacia mi escritorio, de donde saqué otros documentos. «Estas son las condiciones», le dije regresando a mi lugar. «Miguel puede venir a visitarme todos los fines de semana. Lo voy a recoger los viernes por la tarde y lo regreso los domingos por la noche. Durante ese tiempo, voy a asegurarme de que tenga todo lo que necesita. Ropa, juguetes, experiencias que tú no puedes darle». «¿Me estás quitando a mi hijo?», preguntó con pánico. «No, te estoy dando la oportunidad de seguir siendo su madre mientras yo soy su abuela. Pero va a ser bajo mis términos, no los tuyos». «¿Y qué hay de nosotros? ¿De nuestra relación?». Me quedé callada por un momento largo, buscando las palabras correctas. «No hay nosotros, Carla. Esa relación murió el día que me echaste de tu casa. Lo que hay ahora es un acuerdo civilizado por el bienestar de Miguel». «Pero, mamá», empezó a decir, con la voz quebrada. «No», la interrumpí con firmeza. «No soy tu mamá en el sentido que tú entiendes. Las madres son las que están ahí cuando las necesitas, no solo cuando las buscas. Yo voy a ser la abuela de Miguel, pero tú y yo somos extrañas que comparten un pasado». Carla comenzó a llorar otra vez, pero esta vez entendí que eran lágrimas de pérdida real, no de manipulación. Finalmente comprendía que había destruido algo que no se podía reparar. «¿Puedo preguntarte algo?», susurró. «Adelante». «¿Alguna vez podrás perdonarme?». La pregunta me dolió más de lo que esperaba. «Carla, no es cuestión de perdón, es cuestión de confianza. Y hay cosas que, una vez rotas, nunca vuelven a ser iguales». Se quedó callada por un momento, procesando mis palabras. «¿Qué le voy a decir a Roberto? Dile la verdad, que su suegra es millonaria, que pagó sus deudas para proteger a su nieto, pero que la relación familiar está rota para siempre». «¿Y a Miguel?». «A Miguel le vas a decir que su abuela lo ama mucho y que lo va a ver todos los fines de semana. Nada más. Los problemas de los adultos no son responsabilidad de los niños».
Carla se levantó lentamente, recogiendo los documentos del piso. Supongo que debería darte las gracias. No me las des, respondí. No lo hice por ti. Caminé con ella hasta la puerta. Antes de abrir, se volteó hacia mí una última vez. Para lo que sirva mamá, realmente lamento lo que pasó. Ojalá pudiera cambiar ese día. Yo también, admití. Pero no se puede. La vi subir a su carro viejo y alejarse lentamente. Cuando desapareció de mi vista, regresé a mi casa y me serví una copa del vino que Margaret solía guardar para ocasiones especiales. 6 meses después, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca pensé que sería posible. Miguel me visitaba religiosamente todos los fines de semana. Habíamos desarrollado nuestras propias tradiciones. Desayunos especiales los sábados, visitas al zoo, tardes de películas en mi sala de estar. Él nunca preguntaba por qué su madre y yo no hablábamos. Simplemente aceptaba que algunos adultos tienen problemas complicados. Mi cáncer estaba completamente curado. El doctor Méndez me había dado de alta médica con un pronóstico excelente. Señora Contreras, me había dicho en mi última consulta, usted es oficialmente una sobreviviente. Cuídese mucho y viva plenamente. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Había comenzado a viajar, algo que nunca pensé que podría hacer. París, Roma, Londres. Lugares que Margaret me había descrito en sus historias y que ahora podía ver con mis propios ojos. También había comenzado a hacer trabajo voluntario en un hospicio, cuidando a pacientes terminales que no tenían familia. Era mi manera de honrar la memoria de Margaret, de devolver algo de la bendición que ella había puesto en mi vida. Carla y Roberto habían salido adelante. Él había conseguido un trabajo estable, y ella había dejado el segundo empleo para pasar más tiempo con Miguel. Vivían con la dignidad que el dinero que yo había pagado les había devuelto, pero nunca habían intentado contactarme más allá de lo necesario para coordinar las visitas de Miguel. Una tarde, mientras regresaba de dejar a Miguel en su casa, me detuve en el cementerio donde estaba enterrada Margaret. Puse flores frescas en su tumba y me senté en el banco cercano. Gracias, le dije en voz baja, por todo. Por los años de amistad, por la herencia, por darme la fuerza para reconstruir mi vida. Pero sobre todo, gracias por enseñarme que el amor verdadero no tiene que ser incondicional. Que está bien proteger tu corazón de quienes no saben valorarlo. El viento sopló suavemente entre los árboles, y por un momento sentí como si Margaret estuviera allí conmigo, aprobando las decisiones que había tomado. Regresé a mi hermosa casa, a mi vida tranquila y próspera, a mi libertad ganada con tanto dolor. Había perdido una hija, pero había encontrado mi propia dignidad. Había descubierto que la soledad elegida era infinitamente mejor que la compañía de quienes te ven solo como un recurso. Y por primera vez en mi vida, me sentía completamente en paz conmigo misma.